este taller es muy importante, por eso también ahí lo vamos a dejar grabado para las personas que lo vean en YouTube, pero también incluso es parte de nuestro proceso de formación de nuevos integrantes de nuestro equipo, de nuevos guías, consultores que trabajan con proyectos en diferentes países. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy es sobre las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto, con una mirada bastante práctica, porque si ustedes googlean o me imagino que todos ya han tenido relación con el ecosistema y ahí se tiende a hacer unas clasificaciones de las ciertas etapas, o de repente uno gana un fondo y asume que está en esa etapa porque gana ese fondo y ese fondo dice que uno está en cierta etapa, pero eso no necesariamente es tan real. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos claro dónde estamos, porque si no, como que, si no estamos perdidos, básicamente. Entonces, lo que vamos a estar revisando es la hoja de ruta de la startup de impacto. Igual voy a hacer ciertas aclaraciones y ciertos paralelismos con lo que sería un emprendimiento más tradicional, o un emprendimiento de innovación, pero que no te impacto. Ahí hay ciertas salvedades que siempre hay que tomar en cuenta que se suelen pasar por alto, pero lo importante es dimensionar una hoja de ruta, y ahí si bien hay diferencias en cada tipo de proyecto, la lógica igual sigue siendo más o menos la misma. Entonces lo importante es saber dónde estamos, y aquí siempre me acuerdo de que cuando era pequeño jugaba Mario Bros. Y en Mario Bros. Habían como diferentes mundos, o sea, cuando uno pasaba como una etapa, como que ya pasaba varias etapas y como que cambiaba el mundo, que era como todo un mapa de diferentes como pequeños juegos que uno podía hacer. Entonces, me gusta esa metáfora porque creo que lo ideal es que llevemos el proceso de nuestros proyectos a algo similar a lo que serían esas etapas de Mario Bros. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar jugando como habían otros juegos que me acuerdo que eran como que uno iba avanzando, si perdías, si se te acababan las vidas, volvía al inicio. Y entonces era una pereza, así como que iba a volver al inicio, a hacer todo de nuevo, ya a lo mejor había avanzado mucho, y era partir el juego de nuevo. Entonces, como que con los proyectos, si no mantenemos un orden en qué etapa estamos, así como en qué mundo de Mario Bros. Estamos haciendo la metáfora, es fácil que nos pase lo mismo que como ese otro tipo de juego en donde de alguna manera estamos haciendo apuestas al todo o nada, en donde perdemos y bueno, quedamos como perdidos, no sabemos bien dónde está el problema en todos los diferentes elementos que componen nuestro proyecto, y tenemos que muchas veces incluso terminar tirando como a la basura el proyecto completo. Entonces, la idea es que eso no pase. Y en la medida que trabajamos como esta especie de mundo de Mario Bros. Que hago la metáfora, es que al igual que pasaba en Mario, como que uno perdía y volvía no al inicio de todo el juego, volvía al inicio de la etapa más o menos en la que estaba. Entonces, un poco esa es la idea, que vayamos trabajando por etapas, y sobre todo porque, más allá de esta metáfora que puede ser un poco más didáctica y graciosa, pero hay una parte que es como más trágica, y es que hay cosas que no tienen como correlación entre sí, o prerequisito entre sí, pero hay cosas que sí, es decir, como si yo voy a la universidad y tengo que hacer en mi carrera a lo mejor 5 ramos, 5 cursos que son de estadística, yo no puedo irme a hacer estadística 4 sin haber hecho estadística 1, 2 y 3, no voy a entender nada y me voy a perder. Entonces, hay cosas en el proceso de emprendimiento que son así, solo que a veces no las dimensionamos, y es como, no puedo salir a hacer una campaña de prospección si no sé realmente quiénes son mis clientes. Como un ejemplo simple, y eso es algo que vemos todo el tiempo que se hace constantemente. Entonces, bueno, la idea de esta charla es que podamos llevar nuestro proyecto a eso, que entendamos más o menos dónde estamos, y que podamos tener nuestra propia hoja de ruta más allá de lo que nos diga el mundo externo. Entonces, en ese sentido, como necesitamos saber cuál es el mapa correcto para el desarrollo de nuestra empresa y en qué parte del mapa estamos. Y ahí el tema es que existen múltiples hojas de rutas de startup, tanto como a nivel teórico, que podríamos entrar en un gran debate de por qué ciertas organizaciones o ciertos autores como que plantean una cierta estructura y otra, pero más allá de entrar en ese debate, el tema es que no podemos andar sin un mapa, sino es como que nos fuéramos a ir a hacer una exploración al Amazonas y nos lanzamos a meternos en la selva, nos vamos a perder. Eso es 100% seguro. Sobre todo si estamos haciendo algo de innovación en donde
literalmente nos estamos metiendo en la selva, o sea, estamos haciendo algo completamente nuevo, no es como que vamos a encontrar el sendero que otros hicieron, porque no hay un sendero hecho por otros. Entonces, necesitamos una hoja de ruta, pero hay múltiples opciones de hoja de ruta y tenemos que distinguirlas. Entonces, la idea es que ahora ustedes hagan su propia idea y desde ahí comiencen a elaborar su propia hoja de ruta. Tampoco creo que existan las recetas universales, pero sí hay cuestiones de base que creo que son bien generales de esto de aquí y esto de acá. Entonces, esto reiterar también la importancia porque creo que hoy en día en el mundo de emprendimiento hay una cierta abundancia, una abundancia que afortunadamente a nosotros nos toca, pero hace 15 años no existía. Hoy en cierto sentido el emprendimiento está de moda y eso es bueno porque vamos a tener muchos recursos a nuestra disposición y todo, pero no podemos perder en esos recursos, o sea, vamos a andar siguiendo lo que nos dicen, el que nos cruzamos, la organización, el referente o quien sea que nos cruzamos, o las oportunidades que se nos cruzan y no en el sentido de aprovechar esa abundancia de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en cada momento. Entonces, acá la invitación es que nos transformemos en nosotros los que sabemos dónde estamos y qué necesitamos y vamos recolectando dentro de esa abundancia lo que necesitamos y no al revés, ¿vale? Porque de verdad lo veo todo el tiempo. Entonces, esto voy a profundizar luego, pero básicamente este es como el esquema general y en ese esquema general las etapas que en general en el mundo startup sobre todo se definen, pero que en el mundo de emprendimiento más tradicional tampoco sería tan diferente, solo que a lo mejor las temporalidades son diferentes. Son lo que ahí aparece entre paréntesis en negro con letras verdes, que es presemilla, semilla, etapa temprana y de crecimiento. En general, hay organizaciones que van a catalogar esto en base a niveles de inversión o en base a tiempo de existencia de la organización, así como que para poder hacer una categorización fácil, dicen, bueno, si ya tienes 2 años, ya está en etapa temprana. O si ya recibiste tanta inversión, ya estás en etapa temprana. O si ya tuviste tanta facturación, si ya vendiste $100,000, entonces estás en etapa temprana. Bueno, un poco yo la invitación a hoy vamos a estar revisando y tratando de complejizar esto, porque es entendible que las organizaciones de ayuda al emprendimiento necesitan hacer categorías fáciles porque si no se volvería una locura como estar tratando de calificar a todo el volumen de proyectos que se les pasan por el frente. Pero esas categorías fáciles son simplificaciones extremas de la realidad. Entonces, en el mapa propio ustedes tienen que tener una lectura más fina, porque si vendieron $100,000, pero esos son 2 clientes, no están en una etapa de estabilización o una etapa temprana. Si llevan 5 años dedicados al emprendimiento, pero todavía no logran llegar a punto de equilibrio y tienen muchas ventas sueltas de diferentes tipos de clientes, no están tampoco en una etapa de estabilización ni menos de crecimiento. Entonces, tenemos que ser realistas en dónde estamos, ¿vale? Entonces, voy a entrar en esto más en detalle, voy a volver a esta lámina luego, pero quiero destacar ciertas cosas entonces en relación a esto, que es, tenemos que construir nuestro propio mapa, que es lo que llega diciendo, con los tiempos de ustedes, hay temas ahí de cuál va a ser la dedicación de ustedes real al proyecto, porque la organización, una entidad a lo mejor te dice, bueno, es que va a estar dedicado tanto tiempo y entonces en 3 meses vamos a lograr tal hito. Y es como, sí, pero que a lo mejor tus tiempos no son eso, tanto por el tipo de proyecto como por tus tiempos personales o porque tienes otro trabajo en paralelo y no le vas a dedicar todo el tiempo que tienes, o muchas otras variables que están en juego. Entonces, ¿cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? No es lo mismo que estamos haciendo un proyecto solamente para hacer plata, que tenemos un objetivo en particular, que hay muchas aspiraciones posibles. Y con los recursos que tenemos, no es lo mismo que si estamos haciendo un proyecto con un capital inicial súper grande, que si estamos haciendo bootstrapping y de alguna manera tratando de hacer con lo que podemos y con las características. Entonces, estas cosas las tenemos que tomar en cuenta y desde ahí tratar de sopesar como las cosas más típicas, que hay razones por las que típicamente las startups fracasan. Esto correlaciona mucho con la experiencia de Kiltro, pero también son estos 4 puntos son los que destaca Startup Genome, que es una organización norteamericana que creo que es bastante loable su trabajo porque no solamente se dedican a
apoyar emprendimientos y a desarrollar cosas, sino han dedicado mucho esfuerzo a investigar lo que pasa, que es lo que muchas veces no se hace en el ecosistema. Se lanzan cosas de ayuda con buenas intenciones, pero con falta de base. Startup Genoa ha hecho mucho esfuerzo y ellos destacan partir de supuestos erróneos sobre el problema de los clientes, que es lo que lo vemos todo el tiempo, y sobre todo en emprendimientos de impacto, esto es muy crítico, escalar demasiado pronto, o sea, querer crecer muy rápido, no adaptar la estrategia ni el proceso según la etapa, que eso es lo que queremos ver hoy. O sea, el equipo y la conformación del equipo, la conformación de capital, la dedicación de tiempo y el tipo de actividades que tengo que estar haciendo no es lo mismo en una etapa que en la otra. Y enfocarse en métricas irrelevantes y no en las que realmente impulsan el proyecto, y eso también tiene que ver con la etapa. Entonces, tampoco deberíamos caer en el extremo de el exceso de empatía y falta de posicionamiento como expertos. O sea, si bien queremos saber del problema, pero también nosotros somos los expertos en teoría, y por eso nos estamos metiendo en esa temática que estamos abordando, caer en el exceso de planificación. Entonces, a veces, la mayoría de los emprendedores que conozco caen en el extremo de hacer cosas un poco a tontas y a locas casi. Pero salvedad que tampoco queremos el otro extremo de hacer parálisis por análisis y planificamos y analizamos 20.000 cosas y al final no ejecutamos. Exceso de acción, entonces, sin planificación, y exceso de indicadores y burocracia interna en la toma de decisiones. Entonces tampoco podemos caer en esto. Los mismos indicadores y todas las cosas que tenemos que implementar también las tenemos que implementar de a poco. Entonces tenemos que realizar movimientos eficientes. Esos movimientos van a depender de la etapa. Acá también un punto a destacar, antes de entrar a los detalles, que es como recomendación general. Los modelos simples son los mejores. En Kiltro también siempre tratamos de priorizar eso. Hay una tendencia a irnos a lo complejo, así como porque nos gusta, porque suena mejor, porque que voy a hacer tal acción como de marketing, y eso suena como súper cool, suena interesante, entonces me voy a hacer como un webinar de no sé qué, y eso es un tipo de acción que puede ser provechosa, pero es un tipo de acción sumamente compleja de implementar bien. Entonces, hagamos las cosas simples primero, y en la medida que las hacemos simples vamos complejizando por necesidad, no por gusto, ¿vale? Entonces, eso como tema general de las diferentes etapas. Y acá tenemos que sopesar cuál es nuestra motivación, ¿vale? Si alguien me dice que está emprendiendo solamente por hacer dinero, entonces un poco cómo vamos a mover la estrategia en cada etapa es un poquito diferente, porque podemos cambiar la organización, es decir, iterar o pivotear todas las veces que queramos y da lo mismo. Porque al final, si partimos queriendo hacer ampolletas y terminamos bombillas y terminamos haciendo, no sé, ventiladores, da igual, mientras sea un buen negocio. Si ustedes tienen una motivación que es diferente, porque tienen algo, un propósito social o ambiental, el proceso de iteración no es el mismo, porque no podemos sacrificar todo el propósito organizacional, sino a lo mejor se dedicarían a hacer otra cosa, trabajarían en el mundo corporativo y ganarían buen dinero y estarían más tranquilos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que poner en juego en la etapa, y eso es lo que ya decía, de que si buscan resolver un problema social o ambiental, esto va a afectar a cómo, qué es lo que tenemos que asegurar primero de una forma. Si ustedes quieren resolver el problema de una comunidad, tenemos que estar 100% seguros primero que ese problema de esa comunidad existe, y a lo mejor si eso no es tan así, el proyecto completo pierde sentido. Si ustedes solamente querían buscar dinero, a lo mejor vieron una oportunidad ahí, pero si eso lo lleva a cualquier otra cosa y lo aleja de la comunidad y lo aleja de esa acción también, da igual, ¿no? Entonces, tenemos que verificar eso. Y en el caso de un proyecto ambiental, se genera mucho de que el impacto se genera a través de la ejecución de las mismas acciones. Entonces, ahí un poco tenemos que sopesar eso en cuanto al tipo de solución, pero a lo mejor nos va a dar lo mismo las razones de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos proyectos ambientales de impacto ambiental exitosos, quienes les compran no les compran realmente por ese impacto, les compran porque tienen un mejor diseño, porque tienen mejor precio, que las opciones que no son sustentables, y tienen el bonus, de alguna manera, el atributo extra de que son entonces sustentables, y a lo mejor lo puedo poner en alguna campaña de marketing, pero muchas veces pasa que no les van a comprar por eso. Eso también es algo que hay que sopesar en el proceso.
Y ya, esto es importante. ¿Cuál es el nivel de innovación de tu proyecto? Y esto daría para una charla completa, pero ahora no vamos a entrar a ese nivel de detalle. Es como dos cosas importantes aquí. Primero, más innovación no es mejor. Como que hay una tendencia a meterle complejidad al asunto. O sea, como que quiero que esto sea súper innovador. Y ser súper innovador a veces parece ser o utilizar tecnología de la NASA y no sé qué, algo que nunca se había visto en el mundo. Mientras más innovadores seamos, más probabilidades de fracaso hay. Entonces, en realidad, en términos de la probabilidad de éxito del proyecto, que es algo que nos debería importar de sobremanera, ser menos innovadores es mucho mejor. Deberíamos ser más innovadores en la medida que el solucionar el problema que vamos a solucionar requiere ese nivel de innovación. No la innovación porque sí. De hecho, en términos más estrictos, innovación significa solucionar un problema. Si desarrollamos la última tecnología y eso no tiene ninguna aplicación práctica, no estamos haciendo innovación en términos estrictos. Entonces, dicho eso, aquí nos va a importar el nivel de innovación. Si ustedes están haciendo algo que es en términos teóricos es una innovación incremental, es decir, hay algo ya en el mercado, pero nosotros vemos que eso no logra satisfacer del todo la necesidad, que se podría satisfacer mejor, que queda como corto, sería una innovación incremental y la forma de abordar eso en las etapas iniciales sobre todo, o cuando todavía no tenemos una máquina productiva y comercial totalmente desarrollada, en esas etapas iniciales la forma de abordarlo en esos casos debería ser buscar mucho más las soluciones en los mismos consumidores, aprender mucho más de lo que está existiendo, de quiénes son los clientes actuales de la industria y ver cómo se puede mejorar y acotar las mejoras y la innovación. Cuando estamos haciendo una innovación disruptiva, es decir, estamos ingresando algo completamente al mercado que va a cambiar todas las reglas del juego, como, no sé, cuando se inventó Uber y antes no existía, eso cambia todo, ¿no? O entra Netflix y antes solamente teníamos Blockbuster. Eso derriba industria, eso cambia toda la regla del juego. El proceso inicial es un poco diferente y deberíamos buscar una validación mucho más centrada en la problemática más que los clientes no te solucionen. Ahora, esto tiene bastante más matices y todo, pero lo que quiero transmitir es, para sopesar bien el tema de la hoja de ruta y saber dónde estoy, tengo que saber un poco qué nivel de innovación estoy afrontando. Y esa innovación, ojalá la respuesta nunca sea, yo estoy haciendo una innovación disruptiva porque quiero hacer innovación disruptiva y quiero ser disruptor. Porque eso no tiene sentido. O sea, tiene que ser una respuesta, una necesidad a lo que nos estamos enfrentando en cuanto al mercado, el grado de innovación. Y como les decía, menor innovación en realidad es mejor. Va a ser más fácil el que ya esa tarea titánica de lograr sacar un proyecto adelante tenga mejores probabilidades de éxito. Bueno, ya les decía antes, tenemos que saber cuántos recursos disponemos y vamos al tema ya más detallado entonces. Como les decía antes, en lo que vamos a encontrar ahí afuera, bajo diferentes tipos de categorizaciones o de aproximaciones, son en general estas categorías de pre-semilla, pre-seed, entonces seed, early stage, growth stage, esas son las tipos de categorizaciones que vamos a ver ahí afuera. Es bueno que sepamos bajo qué criterio está catalogando esa otra contraparte que estamos viendo. Si es un fondo de inversión, probablemente esas categorías vienen de las cantidades de inversión o de movimiento de facturación que ustedes han tenido. Si otro tipo de organización a lo mejor tiene que ver con la antigüedad. La cosa es que ellos nos van a catalogar de una forma, nosotros tenemos que saber si eso es coherente o no. Y desde ya quiero destacar entonces que arriba sale startup y empresa. Entonces, creo que una de las cosas que más se olvida o se le da importancia a la diferenciación entre una startup y una empresa. Una startup, por definición, es una organización que está tratando de encontrar su modelo de negocio. Entonces, los proyectos que ustedes me acaban de comentar, creo que todavía están en la etapa de una startup. Una empresa es una organización que está tratando de explotar un modelo de negocio. Entonces, la configuración de una startup y de una empresa debería ser muy, muy diferente. Y el gran problema es que muchas veces tratamos de configurar una startup como si fuera una empresa. Aplicamos, y sobre todo si nosotros hemos trabajado con anterioridad en una empresa, la tentación de aplicar las cosas que
que de alguna manera conocíamos que funcionan en una empresa, para configurar la startup es muy grande. Pero es un tipo de organización diferente. Entonces, la empresa va a perseguir la rentabilidad, va a perseguir hacer plata directamente. La startup va a perseguir el encontrar la receta, no explotar la receta, porque todavía no hay una receta que explotar. Entonces no podemos, y esto es uno de los errores más típicos de verdad, no podemos configurar nuestra estructura para hacer una explotación de una receta que todavía no tenemos definida. Y en ese sentido, también dentro de esta separación que podríamos hacer entre startup y empresa, y que bueno, ahí el momento en que dejamos de ser una startup y una empresa es un poco discutible, y una línea que a lo mejor no es tan fácil de trazar con exactitud, pero sí podemos tratar de observar esta distinción. ¿En qué momento podemos decir, ya tengo la receta, me voy a poner a producirla por montones, como si estuviéramos cocinando y estamos inventando un plato nuevo? ¿En qué momento digo, bueno, ya conseguí hacer la receta de este plato nuevo, ya quedó rico, quedó bueno, ya sé bien cuáles son las cantidades exactas de cada cosa? ¿En qué momento puedo decir eso y decir, bueno, y ahora voy a poner una cadena de producción para hacer esto todo el tiempo? Esa es como un poco la diferencia que deberíamos aplicar. Y entonces, si somos una startup, no nos configuremos como una empresa, por favor. Eso es lo primero. Y dentro de la parte que es startup, acá hay una distinción que también creo que es una de las más olvidadas. Que hay un concepto en la literatura que se llama Problem Solution Fit. En general, y yo creo que todos han escuchado del Product Market Fit. Y es como, busquemos el Product Market Fit, busquemos el Product Market Fit. Sí, es importante, pero hay alguna etapa anterior que sería el momento en donde tenemos pruebas sólidas, irrefutables, de que hay un segmento de mercado allá afuera que nosotros lo conocemos bien, sabemos distinguirlo, tenemos pruebas de que tienen una necesidad, que entendemos cómo se comporta esa necesidad, cómo se configura esa necesidad, y que además ya tenemos pruebas de que podemos darle una solución a esa necesidad medianamente coherente. A lo mejor no es una solución súper eficiente, no es una solución súper escalable, pero podemos darle una solución y mostramos en la realidad que soluciona efectivamente el problema. Eso es lo que se le llama en la literatura Problem Solution Fit. Entonces, más allá del nombre, es como lo primero que deberíamos garantizar es lograr este primer hito. Entonces, ese primer hito es el que solemos saltarnos. Y en Quiltro de esto vemos todo el tiempo proyectos que empiezan a tener problemas porque empiezan a configurarse y a actuar como si estuvieran en las etapas siguientes, pero no tenemos esa primera base sólida. Y yo diría que me atrevería a decir que en un 80% de los casos encontramos que el problema se debe a cosas que deberían haberse trabajado en esa primera etapa y no se hicieron, y entonces esas confusiones que lleva a eso es lo que nos llevan a los problemas futuros en cuanto a la toma de decisión en todo, básicamente en el modelo de negocio. Entonces, tenemos esa base sólida, después pasaríamos a una etapa de puesta en operación que tiene que ver con, si ya sé a quienes tienen un problema, los puedo reconocer, los podría buscar, sabría distinguirlos, sé bien cómo ellos relatan cuál es su problema de forma bien pragmática desde su discurso. Y tengo pruebas de que puedo solucionarles mínimamente el problema. Ya es como configuro todo lo demás del modelo de negocio. Entonces, todos los otros aspectos que tienen que ver con lo típico de un business model canvas, o sea, canales de distribución, canales de adquisición, estructura de costos, y todos los otros aspectos que conlleva, tienen más que ver aquí en la puesta en operación. Entonces, es muy típico, y a veces el ecosistema también como que nos invita a hagamos el canvas desde el inicio. Y la verdad, da lo mismo que el canal de distribución, por ejemplo, cuál va a ser mi estrategia de estructura de costo. Si no estoy realmente seguro siempre con pruebas sólidas de quién es mi cliente, es que esas cosas dan un poco lo mismo. O sea,
está bien si a lo mejor tengo una teoría en mi cabeza, bien, tengamos una versión a lo mejor escrita del Canvas, pero por favor como que no le creamos a esa versión, no creamos que esa es la verdad, lo que tengo puesto en ese formulario, en ese formato. Hay que hacer que las cosas engranen, y no todo engrana con todo, y de acuerdo a cuáles sean mis expectativas, mis recursos, en esta etapa también debería configurar las cosas de una forma un poquito diferente. Muchas veces la misma solución puede configurarse de una forma pensada para la escalabilidad desde un inicio, o para hacer una versión más boutique. Por ejemplo, hace unos días hablaba con un proyecto en Argentina que produce productos en base a micelios de hongos. Y hace unas cosas maravillosas, como que ahí hicieron todo un I+D importante y todo. Y entonces deberíamos haber validado la primera parte de forma sólida, porque si no, vamos a tender a configurar la puesta en operación como de forma un poquito arbitraria. Por ejemplo, podemos, en un caso como el de ese proyecto que digo, podemos a lo mejor entonces configurarnos para nosotros producir todo. Es una opción completamente válida, pero realmente ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es? Nosotros queremos ser como una operación muy boutique, o queremos escalar y llegar con esta innovación a todo el mundo que se pueda. Ambos caminos son válidos, pero también es qué capacidades tenemos. Queremos escalarlo a todo el mundo que se pueda, pero tenemos las capacidades económicas, tenemos el respaldo, tenemos... Ahora, el camino va a ser diferente, como si quiero escalarlo a todo el mundo, como que no te gastes los recursos poniendo una fábrica, porque después de esa fábrica, los costos de logística para llevar el producto incluso al otro lado del país, ni siquiera hablemos de otros países, van a ser una locura. Es como, ¿cómo puedo producir con infraestructura que ya existe en el mercado? ¿Cómo puedo tener una estructura de costos liviana que me permita ser muy flexible para moverme? ¿Cómo puedo tratar de hacer una producción que me dé costos lo más bajos posible para que se venda a todo el mundo? Mientras que si hubiera elegido el otro camino, que tiene mucho que ver con a quién le voy a vender y la validación del mercado que pueda haber tenido, entonces sí, pon una fábrica, trata de vender lo más caro que puedas vender, trata de hacer un producto con mucho valor agregado, trata de pasarle pocas cosas a terceros y encárgate de toda la cadena de valor tú, porque ahí ganas toda la rentabilidad de la cadena de valor, mientras que si tengo una opción escalable, o lo que quiero es la escalabilidad, es absolutamente lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si me adelanté? Empiezo a configurar desde el sentido común, desde lo que en cada momento empiezo a tener decisiones y la puesta en operación, es decir, todos esos otros parámetros del modelo de negocio los voy a configurar a lo mejor de manera muy inadecuada porque no entendí bien el mercado y no definí bien mis pretensiones y mis capacidades, o sea, la apuesta realista a lo que me voy a meter. Y después ya vendríamos a la estabilización, o lo que sería una etapa temprana. Y aquí también es como, ya, ahora por fin tenemos una pequeña versión de una empresa que a lo mejor en el ejemplo que estaba dando produce por sí misma, o una empresa que ya encontró su pequeña cadena de producción, encontró unas fábricas que son unos maquiladores que son capaces de fabricar su producto, no sé qué, tiene una versión escalable, generó una especie de, a lo mejor, secreto industrial para protegerse en la cadena productiva. Lo estamos haciendo por primera vez y estamos vendiendo esa primera producción. Ya, ese sería el punto en que estamos teniendo por primera vez una secuencia completa. Somos capaces de encontrar clientes, venderles, producir, entregarle el producto, y todo eso en una primera versión que funciona. Esa estabilización sería, logremos mantener eso a un ritmo. ¿Pudiste hacerlo? ¿Pudiste hacerlo durante una semana? Ya, hazlo durante un mes, durante 2 meses, durante 6 meses, ojalá, y que los números se mantengan, que no tengamos así como, de repente empezamos a vender, nos llegó un montón de producción,
nos volvimos locos, nos fuimos todos a producir, dejamos de vender, a los 3 meses entonces tengo mucha producción, pero ya no tengo compradores, y empezamos así como en una dinámica del huevo y la gallina constante. Eso es como lo típico que empieza a pasar en esa etapa. Entonces, en la estabilización tenemos que buscar que el proceso se estabilice, como dice la palabra, ¿no? O sea, que logremos empezar a una baja escala, pero hacer todo al mismo tiempo, de acuerdo a la receta que habíamos construido antes. Y después en la etapa de crecimiento, entonces, deberíamos ya buscar que esa receta se multiplique. Aquí buscamos la rentabilidad, y voy a hablar un poco más de eso, pero ahí ya es como, en la estabilización a lo mejor no somos súper rentables. Es como, pudimos mantenernos todo este tiempo, están ingresando, pero sabéis que el costo de adquisición de nuestros clientes es súper alto, y nos come la ganancia y nos queda una ganancia muy chiquitita. Bueno, no importa, pero lograste mantener el ritmo, ya, primer hito logrado. Ahora que logramos mantener el ritmo, empezamos a preocuparnos de ser rentables de verdad. Porque ¿cuál es el problema? Que empezamos a querer ser rentables desde el principio. Casi que en la primera etapa, en pre-semilla, ya queremos ser rentables. Y eso es receta para el fracaso, nos vamos a confundir muchísimo. Entonces, los objetivos son diferentes. Y esto afecta a todo tipo de decisiones, como que ¿en qué momento tengo que formalizar mi empresa? Es discutible, pero antes de la puesta en operación, no, definitivamente no. No necesito formalizar mi empresa para hacer la primera etapa del reconocimiento, esa etapa pre-semilla. A lo mejor incluso no necesito formalizar la estabilización, dependiendo del contexto legal que me acompañe. Si están en Argentina o en España, que son contextos legales complejos, yo diría trabajen como autónomos hasta que tengan suficientes pruebas para meter en una etapa de estabilización. Están en Chile, que es un contexto más amable, a lo mejor, bueno, constituyen la empresa en la puesta en operación. ¿En qué momento salgo a buscar capital o fondos? En la puesta en operación también, como que la gente empieza a buscar fondos con la fase de idea, y sí, se pueden ganar fondos en la fase de idea, pero primero corro el riesgo de meterme en un lío gigante, porque el fondo me va a empezar a empujar y casi a exigir que haga las acciones de puesta en operación, o sea, que ya empiece a perseguir las primeras ventas reales, toda una primera maquinita funcionando. Y voy a empezar a hacerlo en base, por esa exigencia, en base a solamente los supuestos. Entonces, hubiera sido mucho mejor y tengo mucha más probabilidad de ganar ese fondo o convencer a ese inversionista ángel a lo mejor, si hubiera dedicado, mientras mantenía mi trabajo, con el medio tiempo que me queda a lo mejor, o con el tiempo que sea que me queda, hacer las validaciones iniciales y estar con seguridad en dónde me estoy metiendo. Entonces, todas las decisiones básicamente que podamos como pensar, y ahora no se me ocurren más, si a alguno se le ocurre así como, tengo que tomar esta decisión. Podemos dar el ejemplo ahí de cómo afectaría, pero prácticamente todas las decisiones diferentes en qué etapa esté. De si esa decisión es importante, porque a lo mejor esa decisión no es importante ahora, es como, ni siquiera nos deberíamos estar preguntando eso hasta que ya esté en la siguiente etapa. Y de esa manera también no estar dedicando tiempo a cosas que no son importantes. O sea, creo que ese es como el mensaje también. Lograr levantar una empresa, sobre todo de innovación y de innovación de impacto, muchas veces más, la probabilidad de éxito es bajísima. El 90% a los 3 años está muerto, y los que ya en vivo no es que estén súper bien necesariamente, es como que están vivos. Entonces, la probabilidad de llegar a real éxito es muy baja, lo que estamos haciendo ya es muy difícil, y el asunto aquí se trata de reducir la complejidad, de aumentar las probabilidades de éxito. Entonces, para hacernos la vida fácil es como no nos pongamos a hacer cosas que no están para nuestra etapa. Como daba el ejemplo al inicio de si estamos en la universidad, no nos pongamos a estudiar cosas de estadística 4 si estamos en estadística 1. ¿Para qué? Solamente perder el tiempo que no tenemos. Eso. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿Se le ocurre alguna pregunta, algo que se estén preguntando a lo mejor de sus propios proyectos, que es como, tengo que tomar esta decisión, pero a lo mejor podemos aplicarlo al caso? Aline, ¿se te ocurre algo? ¿Tienes alguna decisión que tengas que tomar últimamente? Perdón, no, la única cosa es la cuestión de la constitución de la empresa.
que Corfo nos pide que hagamos la constitución así que se empiece el proyecto. Entonces, igual eso es un poco complicado porque al fin constituimos una empresa que no sabemos si vamos a lograr validarla, pero es una exigencia que nos hacen y no hay mucho por dónde ir con eso. Perfecto. Sí, bueno, hay eso es un poco los contextos de que a veces, y ahí tampoco, hay cosas que las organizaciones, yo soy bastante crítico a las organizaciones de apoyo al emprendimiento a veces porque hacen cosas por estándar, ¿no? Hay que entenderlos también a la contraparte, ellos tienen que atender a muchos proyectos al mismo tiempo, tienen ciertos recursos, ciertos tiempos, tienen que cumplir indicadores y bueno, hay cosas que no la hacen porque sea la mejor opción para tu proyecto, la hacen porque es lo que es factible de hacer para ellos mantener su operación, entonces también hay que entenderlo. Y tampoco les podemos pedir que por qué nos están exigiendo esto si nosotros también a veces nos metimos en ese lío, ¿no? Es como después le vamos, a veces en otro ejemplo, a lo mejor fuimos y levantamos como $1 millón de inversión y el inversionista después nos está exigiendo tales resultados que nosotros decimos, es que yo no puedo cumplirte esto, bueno, pero ¿por qué le pediste $1 millón? ¿Por qué le aceptaste $1 millón primero que nada? Entonces tenemos que saber dónde nos metimos. Ahora, afortunadamente para tu caso, es como en Chile es muy amable el sistema y bueno, si la empresa no llega a ninguna parte, cerrar esa empresa tampoco es nada complicado. Si estuviera en Argentina o estuviera en España, eso es un lío gigante. Entonces, en tu caso, creo que no es tan complejo. ¿Tienes alguna otra cosa que tal vez digas, bueno, tengo que tomar esta otra decisión de no sé qué? Cali, ¿puedo hacer un comentario de Bloca? Obvio, ¿Me dale. dejas? Bueno, soy muy buena con preguntas, así yo voy solo asimilando, así que dale lo que sea. Nos vimos hace medio minuto aparte con Cali, justo antes de esta reunión estábamos haciendo seguimiento, la reunión de seguimiento justo. Pero bueno, yo creo que también lo que pasa con Bloca, por ejemplo, es que levantó un semilla inicia y justo antes estábamos hablando de la configuración del presupuesto y en dónde poner ese presupuesto, ¿no? De dónde, cómo utilizarlo. Y ella me hablaba mucho de marketing, un montón de cosas, entonces yo le propuse revisar en conjunto el presupuesto. Pero bueno, eso también son decisiones. Configurar un presupuesto cuando recién están iniciando y no uno quizás no entiende muy bien esta hoja de ruta, es muy difícil tomar la decisión de justamente cómo hacerlo. Bloca ya, igual entiendo que Cali, ustedes ya presentaron ese presupuesto, se puede reoptimizar y todo, pero bueno, me acuerdo que ese era un dolor que ustedes estaban teniendo respecto a esa configuración. Sí, bueno, Bloca, para que ustedes entiendan, Bloca es un pre-seed, la verdad. Nosotros, bueno, explicando un poquito, soy arquitecta, trabajé en Brasil, Chile, definí muchos dolores en el mercado y decidimos montar una plataforma, pero tenía una idea y me incentivaron que postulara al Semilla para lograr feedback para el año 2026, tratar de ganarlo. Y yo fui con una idea, así, solita, yo ahí feliz, y logramos, o sea, me asusté. Entonces nosotros empezamos a ir contra el tiempo porque la verdad yo no tenía un producto, yo tenía una idea. Y en eso Magali me ha ayudado mucho y por eso Block entiendo que está un poquito detrás y sí tenemos problemas con el presupuesto. Porque tenemos que montar algo que ni nosotros sabemos cómo va a ser, no tenemos validado. Y tenemos una reitemización, o sea, montamos un presupuesto con suposiciones y podemos cambiarlo una vez en términos de Corfo, que es todo nuestro presupuesto, o sea, no tenemos inversionistas, no tenemos nada todavía, para eso vamos, pero es complicado Bloca. Entiendo, bueno, de ahí salen dos cosas entonces bien interesantes como ejemplo, y que ahí entre paréntesis, bueno, hay que... Esto está quedando grabado, entonces voy a tener cuidado con mis palabras. Hay que hacer un uso ingenioso del presupuesto también, más allá de lo que literalmente diga las palabras del presupuesto, ¿no? Hay que ser emprendedores, hay que ser ingenioso en todos los ámbitos, así que también hay que, pero el tema es que el ingenio tiene que ser para solucionar lo que necesitamos que se haga y que se está transformando en una barrera. Y si no sabemos lo que se tiene que hacer, ese es el problema, que es de lo que se trata esto. Es como, ¿qué realmente tengo que hacer? Después intento convencer a quien sea de que me deje hacer eso que tengo que hacer o que me ayude a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, habían dos temas. Marketing y el desarrollo del producto o el servicio. Entonces, tema marketing, en la etapa
en esta etapa, la etapa pre-semilla, vamos a tener que hacer acciones para tener prospectos al frente. Eso ojalá desde el día 1, de hecho. Ahora, en Kiltro eso, para distinguir un poco, le llamamos acciones de contacto. Para distinguirlo de lo que en un modelo de negocio serían canales de adquisición, que es cómo encuentro clientes. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque un canal de adquisición estrictamente tiene que ser algo que yo sea capaz de dejarlo funcionando. Tengo que levantar toda una maquinaria. Entonces, normalmente me pongo a hacer como a contratar una agencia a lo mejor y alguien que me vaya a mantener todas unas acciones funcionando y un montón de cosas. Y eso está bien si es un canal de adquisición, porque un canal de adquisición es una estrategia que tiene que ser capaz de mantenerse estable en el tiempo y tiene que tener ciertos resultados que puedan permitirme ser lo suficientemente rentables. Pero en un inicio, entonces, lo que nosotros hablamos es de estrategia de contacto, que básicamente lo que quiere decir es cómo, de la forma más fácil posible, tengo a los que yo creo que son mis clientes al frente. Da lo mismo si eso es escalable, repetible, rentable, da lo mismo porque como en realidad no tengo seguridad de que esa gente vaya a seguirlo siendo, ¿para qué me voy a desgastar haciendo algo que es un canal de adquisición y que es algo complejo de configurar si no tengo pruebas? O sea, primero probamos y cuando estamos seguros ya hacemos un canal con todas sus complejidades. Ahora, frente a Corfo, frente a inversionistas, frente a otro tipo de entidades, le podemos decir que eso es un canal de adquisición si es lo que quieren escuchar, o sea, al César lo que es del César, digámosle a la gente lo que quieran escuchar para que lo entiendan dentro de sus códigos, pero nosotros tenemos que tener claro que en la primera etapa, si estamos en esta, deberíamos hacer algo fácil. Es algo fácil si a mí me da lo mismo de alguna manera o no tengo una hipótesis clara de quiénes van a ser mis compradores, puedo lanzarlo al mercado con las típicas estrategias de experimentación o de validación de landing page, que es decir, como lanzo algo de la forma más simple posible, un landing page, algo muy rudimentario que ni siquiera a lo mejor funciona, y veo quién llega, tratando de promocionarlo con campañas de marketing de forma simple, veo quién llega y de acuerdo a quién llega empiezo a sacar conclusiones de quiénes son mis clientes. Eso es si realmente no tengo ninguna idea o ninguna hipótesis clara o no me importa tampoco quiénes sean mis clientes. Si me importa, si yo le quiero vender a X tipo de clientes o por X razones y ese tiene que ver con el propósito de mi organización, entonces la estrategia debería ser mucho más dirigida, mucho más deductiva, que es voy a buscar específicamente a esas personas y ni siquiera voy a intentar posicionar ningún producto, ningún servicio, sino a conocerla y ver realmente cuáles son sus necesidades, hacer una entrevista idealmente. El punto en que en cualquiera de los casos necesito tener personas al frente, pero va a ser algo relativamente puntual, porque aquí ya no tiene sentido que tuviera a 500 prospectos al frente, se me va a escapar de las manos, o sea, buscamos una cierta masa crítica para poder aprender, pero no tenemos capacidad en esa etapa también de manejar más. Entonces, para un fondo, por ejemplo, deberíamos configurar si nosotros deberíamos saber que vamos a destinar a lo mejor si todavía no hemos consolidado esta etapa, unos 3 meses por lo menos, a intentar lograr esto. En algún punto vamos a tener que pasar acá y aquí sí vamos a lo mejor a configurar canales de adquisición por primera vez y a lo mejor si tenemos un presupuesto marketing lo podemos ir utilizando más contingentemente respecto a eso, en cómo ponemos esa especie de estrategia de contacto ya en una práctica que sea diferente y en algo sustentable en el tiempo. Eso sobre tema marketing, es como un poco, porque además si nos ponemos más técnicos, marketing es cómo atraigo clientes. En una empresa tradicional es como marketing atrae, ventas cierra. A veces en empresas como sobre todo en productos más digitales es lo mismo, como que marketing atrae y cierra de alguna manera clientes, vende al mismo tiempo. Pero en cualquiera de los casos,
marketing debería hacer eso, como toda una capacidad de atracción que si todavía somos una startup no necesitamos realmente tener una máquina funcionando todo el tiempo. Cuando somos una empresa necesitamos tener una máquina funcionando todo el tiempo. Y sobre el tema del producto, que es todo un temazo, la mayor recomendación es, a menos que esté en una innovación totalmente abierta, que es raro en el caso de un proyecto que tiene algún impacto de alguna manera, no nos complejicemos, no nos metamos en el tema de la solución hasta que tengamos pruebas suficientes del problema y el segmento de mercado que voy a atender. Las primeras versiones de la solución deberían ser muy simples y ya en esta etapa deberíamos ir complejizando la solución a un MVP funcional que pueda replicar mínimamente, y acá recién nos metemos en temas como de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de un producto, a lo mejor esto es producto hecho con micelio y no sé qué. Acá a lo mejor hice algo a muy baja escala, por primera vez probé la fórmula, no sé qué, funcionó, logré hacer algo que puedo entregar. Digamos, al primer MVP a lo mejor ahí. Acá tengo que ser capaz de reproducir eso. Reproducirlo a lo mejor todavía en forma artesanal, todavía muy ineficiente, tengo que ser capaz de reproducirlo. Acá debería tener como la primera cadena productiva, aunque no sea una cadena productiva sumamente rentable, pero una cadena productiva. Y acá me voy a tener que decidir, ¿invierto en yo tener esa cadena productiva? Voy y hago los acuerdos necesarios con maquiladores para tener una primera cadena productiva con externos. Depende. Si mi proyecto va a durar, mi proyecto de un fondo dura 10 meses, por ejemplo, lo esperable sería que alcance a recorrer más o menos estas 3 primeras etapas. Ahora, hay mucho riesgo, sobre todo si esta parte no está sólida. Si esta parte está sólida, a lo mejor hasta los 10 meses, si hacemos las cosas muy eficientemente, a lo mejor hasta alcanzamos a recorrer todo esto. Pero si esta parte no está sólida, esta parte es peligrosa porque puede ser que el mercado me dé una respuesta bastante diferente a lo que yo esperaba y hay que hacer una iteración como un ensayo y error que se pueda alargar bastante en el tiempo. Esa parte inicial es un poco más difícil de manejarla temporalmente. Puede ser que sea muy rápido si mis creencias y mi hipótesis del mercado son muy correctas, porque tenía mucha experiencia con el mercado, y si son muy incorrectas puede ser que se alargue por mucho tiempo o que incluso me lleve a decir, bueno, mejor no sigo con esto, este proyecto no tenía sentido, que es una opción válida y también mientras antes la sepa mucho mejor. Bueno, espero que eso ayuda en términos generales a todos los que puedan escuchar también esto. Entonces, en reconocimiento del cliente estamos en esta etapa de, se centra en descubrir y validar a los clientes. Es validación comercial, es lo que en general todo el mundo se salta. Hace poco leía un artículo en LinkedIn de, si no me equivoco, el vicepresidente de Corfo, la gerencia de emprendimiento al menos, pero bueno, tiene un cargo importante ahí, y precisamente hablaba de la validación comercial y de cómo el ecosistema a veces como que te empuja a no validar, como porque tampoco saben hacerlo muchas veces, ese es el problema. Hacer validación comercial no es tan fácil, porque hacer validación comercial es diferente a vender. Entonces son labores un poco diferentes. Esta etapa no la podemos saltar. Si estamos haciendo un proyecto más tradicional, esta etapa va a ser simple. Si yo voy a poner una panadería, si soy médico voy a poner una clínica médica, esta etapa va a ser bastante simple porque las complejidades que tenemos aquí va a ser dónde y cómo lo pongo. O sea, dónde están mis clientes. En este lugar a lo mejor ya hay muchas otras clínicas. Bueno, no voy a poner mi clínica en este punto, tengo que ponerla en el otro, que hay más flujo de personas y están más mis clientes y hay más clientes desatendidos. Pero no tengo el riesgo de que no hayan enfermos. O sea, ese riesgo no existe, está totalmente claro que hay gente enferma allá afuera. Puedo ponerla en el lugar equivocado, como que ese es uno de los mayores riesgos. Pero si estoy haciendo innovación, especialmente si estoy haciendo una innovación muy grande, muy disruptiva, el riesgo de que a nivel de mercado esté total y absolutamente equivocado es real. Y de Tungil lo hemos visto con casos en donde ya era una refutación total por parte del mercado. Entonces, mientras más innovador sea el proyecto,
más no debería saltar esta etapa. Esta etapa es la que nos debería dar los lineamientos para probablemente redefinir toda nuestra idea con la que partimos el proyecto, todo lo que pensábamos que iba a ser nuestro producto o servicio, y llevarlo a algo que de verdad pueda atacar un mercado real y que no nos pase lo que desgraciadamente le pasa a la mayoría de los emprendedores, que es que generan soluciones maravillosas, a veces soluciones dignas de la NASA, pero que después se van a la basura porque no logran la venta, porque no hay mercado que explotar, que en los casos más radicales, o porque no tienen suficiente entendimiento del mercado, entonces la configuración de las acciones comerciales se configura mal. Entonces, por favor, esta etapa no se... aquí la dedicación que necesitamos baja, necesitamos hacer que las cosas pasen, podemos hacerla mientras tenemos un trabajo en paralelo perfectamente, y tener claro, creo que es uno de los errores más típicos, esta etapa no genera ingresos, puede potencialmente generar ingresos porque teníamos, nuestra hipótesis era tan correcta que las ventas se empiezan a generar solas en la medida que tenemos contacto con potenciales clientes, y eso es maravilloso, pero el objetivo en sí no debería ser el que vendamos como tal. Si la venta se genera, maravilloso, pero nuestro objetivo es la validación. Y aquí necesitamos equipos flexibles, si su co-founder es un desarrollador o un científico de nivel de la NASA, o está dispuesto a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que él hace normalmente, o le decimos, espérate un tiempo y te sumas al proyecto, pero acá no sirve ese equipo hiper especializado que va a estar haciendo solo lo que sabe hacer y yo me voy a poner a hacer el desarrollo porque sé desarrollar y yo no quiero andar hablando con personas. Eso no nos sirve en esta etapa, eso va a traer más complicaciones que ello. Y el objetivo es entonces comprender al cliente, identificar el problema, ver realmente lo que correlaciona con el problema, ver dónde están esas personas. A veces, si estamos hablando de B2B, el área correcta, muchas veces he visto proyectos fracasar porque si hablaban con si estaban tratando, el tipo de empresa al que creían que le iba a comprar, sí era la correcta, pero estaban hablando con la persona equivocada. Siempre estuvieron hablando con la persona equivocada. Si hablamos de personas, ¿dónde están esos clientes? A veces también recuerdo un caso muy emblemático de un proyecto que se había gastado millones y millones y millones en un despliegue comercial maravilloso, fastuoso prácticamente, y había fracasado porque creía que el problema tenía concentración territorial, es decir, que sus clientes estaban donde mismo. Y en realidad lo que descubrimos después era que no, que sus clientes estaban diseminados de otra forma, entonces su estrategia nunca iba a funcionar, por más que siguieran metiéndole recursos. No era un problema de recursos, era un tema estratégico de base. Y no era porque sus clientes no existían tampoco, que sería el caso más dramático. Sí existían, pero estaban en el lugar equivocado. Y validar la existencia real de un mercado, ¿no? Eso es lo que creo. ¿Duda aquí? Porque yo creo que esta es la parte más crítica y que menos se entiende, la parte, perdón, del reconocimiento del cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? ¿Gabriela, tiene sentido? Sí, tiene todo el sentido. Es que en realidad el tema de la búsqueda del cliente es uno de los principales como defectos, pero yo creo porque no hay como metodologías claras de repente. Como que falta quizás alguna herramienta, ya sea para emprendimientos de base científico-tecnológica o más tradicionales, o quizás para los que tienen aplicación y desarrollan aplicaciones, software, es mucho más fácil, pero yo creo que falta un mecanismo rápido de iteración y de búsqueda de clientes, a mi parecer. Buenísimo. Sí, yo creo que la clave en respecto a lo que estás diciendo tiene que ver con hacer esta etapa no buscando el cliente, pero para validarlo, no para venderle. Y eso va a facilitar, o sea, hay veces en que hablamos con un emprendedor, nos dice, no, yo creo que mis clientes son los gerentes de innovación, de las farmacéuticas, de no sé qué. Ok, vale. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un canal de adquisición para llegar a ello? Hay opciones, ninguna son tan fáciles en un caso así. Pero eso si lo pensamos como en una estrategia de venta, en una máquina productiva, nos vamos a empezar a complejizar, todo. Pero si pensamos que estamos aquí,
y pensamos en que lo que necesitamos es, ojalá, tener unos 30 por lo menos, entonces gerentes de innovación de farmacéutica al frente de X país, a lo mejor puede ir a esperarlo afuera de su oficina y abordarlo. ¿Eso es un canal de adquisición? No, no es un canal de adquisición válido. Pero es una estrategia de contacto, sí, y si eso nos va a permitir como saber lo que necesitamos saber lo antes posible, hagámoslo. Y muchas otras cosas que se podrían hacer, o sea. Pero tenemos que saber lo que estamos haciendo, si no nos vamos a confundir, porque también las formas de encontrar clientes son muchas. Canales de adquisición hay muchísimos. Y, o sea, nosotros tenemos listas donde hay decenas y decenas por B2B, B2C, B2G, y cada una podría seguir desglosándose en diferentes como variaciones de este tipo de estrategias de canales de adquisición. Pero no hay receta universal. Entonces, lo que pasa a veces es que encontramos al marquetero que aprendió a hacer publicidad en Google Ads, le funcionó con un par de casos, y quiere aplicar a todos los proyectos que se le cruzan Google Ads. O al que hace prospección en frío y manda mail y quiere aplicarlo a todo. Y el tema es que no hay recetas universales. Depende del caso. ¿Y cómo saber cuál es tu caso? Esta etapa tiene que estar muy bien resuelta, porque si resulta después que no era el gerente de innovación el que teníamos que contactar y era el gerente de otra área, o no era de ese tipo de empresa y era de otro tipo de empresa, es que a lo mejor el canal de adquisición no es el mismo, o sea, el canal de adquisición no va a tener sentido el que hubiéramos pensado originalmente. ¿Maga? Terminaste diciendo lo que iba a sumar, pero además, como comentario, decir que en esta contactabilidad, en este contacto con los potenciales clientes, donde todavía no es un canal de adquisición, en ese momento seguramente también tengamos pistas de cuál va a ser ese canal de adquisición, que tal vez a la primera no sabemos dónde podríamos encontrarlo. Por ejemplo, el caso que vos pusiste al oro, que quizás es un poco más complejo, ¿no? De farmacéuticas de tal características, etcétera. Pero cuando logramos acercarnos a 20 personas de manera más manual, ¿no? Más artesanal, pero las encontramos, hablando con estas personas, después sí vamos a descubrir dónde encontrarlas. Por eso también es tan importante. Sí, buenísimo. Y ahí también otro tips que es importante para esta etapa es hacer aproximaciones a los prospectos que creemos que serían nuestros prospectos de clientes, ese segmento hipotético que tenemos definido, hacer aproximaciones desde el problema y no desde la solución. A menos que estemos haciendo esta otra estrategia de como tipo landing, de mago de Oz, que hay casos en donde eso tiene sentido, pero creo que en la mayoría de los casos de ustedes no, eso no tiene tanto sentido, y lo que deberíamos hacer es una aproximación para encontrar a los prospectos desde el problema. ¿Por qué? Porque un ejemplo práctico, alguna vez trabajando con un proyecto que había desarrollado todas unas cosas para personas mayores. Y entonces, la estrategia, habían hecho campañas por Meta, Meta Ads, campaña en Facebook, Instagram, y tratando de ofrecer esto, ¿no? Para que a lo mejor los familiares de estas personas mayores lo vieran y desde ahí le compraran. Eso tiene como lógica, suena razonable. Ahora el tema es, en ese anuncio que va a hacer por Meta, ¿qué va a decir ese anuncio? Eso no es nada trivial. Entonces, no le habían funcionado porque estaban hablando, tenían una propuesta de valor ya bastante definida, y esa propuesta de valor después nos dimos cuenta que no era coherente. Entonces, hicimos también campañas en Meta, pero 100% centrada en el problema. O sea, ¿te pasa tal cosa? Levanta la mano, por favor, déjanos tu contacto. No te digo absolutamente nada de qué te voy a solucionar ni cómo. Te estoy diciendo que si te pasa tal cosa. Cuando logramos encontrar a esas personas, que sí las pudimos encontrar con Meta, hablamos con ellas, levantamos información y nos dimos cuenta de que necesitan algo, pero no era tal cual lo que se estaba diseñando. Por lo menos el discurso no debería ser ese, porque la propuesta de valor que valoran es diferente y todo. Entonces, en un futuro ese proyecto puede poner campaña en Meta diciendo directamente, te vendo tal cosa, sí, pero con pruebas de que ahora sabe cuál es la propuesta de valor
real, coherente, porque la que ellos tenían sonaba bastante bonito, pero no era la realidad. Y entonces, ya, validación de la solución, que sería la siguiente etapa. Acá ya, si tenemos los clientes, acá ya empezar a implementar la solución. Y acá entonces deberíamos dedicar un poquito más de tiempo, depende del grado de complejidad que tenga nuestra solución. A ver, acá también una salvedad. Si estamos haciendo I+D como muy complejo, si estamos haciendo un proyecto de base científica o tecnológica que es muy duro en cuanto al proceso investigativo, la recomendación es primero tratar de adelantar todo lo que se pueda de validación comercial antes de hacer el desarrollo, que parece algo que en general parece imposible de hacer. Es difícil de hacer en esos casos, pero no es imposible. Podemos conversar con tomadores de decisiones antes de ya desarrollar todo. Pero igualmente esos tipos de proyectos los deberíamos manejar como con dos etapas un poco diferentes. La etapa en donde estuvimos desarrollando una tecnología, una solución, algo nuevo para el conocimiento humano prácticamente. Y esa fase, mi recomendación es manejarla más como si estuviéramos haciendo una investigación académica, en términos de estructura, en términos de lógica organizacional, de costo, en términos de tipo de financiamiento. Hay tipos de financiamiento para hacer ese tipo de investigaciones. Y cuando ya tenemos algo más aterrizado, que se pagó en sí mismo como investigación, fue financiable como investigación, nosotros pudimos vivir tranquilos gracias al financiamiento de esa investigación, ya empezamos a ver cómo lo llevamos al mercado y la validación, vamos a la etapa anterior de forma más dirigida, más dura, y cuando llegamos a esta etapa de la validación de la solución, obviamente ya tenemos una primera versión de la solución, porque si no, esta etapa, en un caso así, demoraría 5 años a lo mejor, entonces o 3 años. Eso sería ridículo, ¿no? Como que ya el mercado hubiera cambiado para cuando tuviéramos la solución. Entonces, un poco separar estos mundos entre hago la investigación, que tiene un fin en sí mismo, generar conocimiento, buenísimo. Si es que no termino de lograr darle una vuelta para comercializarlo, igualmente aportará el conocimiento del mundo, habré publicado paper, no sé. Y después cuando lo comercializo. Ahora, casos más normales, el despliegue de la solución no es tan complejo, nos va a tardar meses, pero aquí es trabajar con lógica de MVP, desplegar lo que sea más simple primero, de la forma más artesanal posible, hacer reales MVP. En general, todo el mundo cuando me dice, mira mi MVP, eso es como ya está bastante más avanzado que un MVP. Muchos saben que yo soy cofundador de Lazarillo, que es una startup de tecnología para personas en situación de discapacidad. Además de Kiltro, ¿no? El principal producto es una aplicación que permite a personas ciegas moverse con autonomía en el mundo. Entonces siempre doy ese ejemplo de que, de hecho, nosotros no lo hicimos tan así, por desconocimiento, pero hubiera sido la forma más fácil, nos hubiéramos ahorrado bastantes dolores de cabeza. El primer MVP de Lazarillo no es ni siquiera una aplicación, no es nada tecnológico. El primer MVP de Lazarillo es una persona que acompaña a personas ciegas, hablándoles sin tocarlos, y empezar a probar qué es lo que hay que decirle, cuándo hay que decirle, en qué momento se necesita la guía, en qué momento no necesita la guía, el lenguaje para darle la instrucción y un montón de cosas que van a probar si eso le sirve realmente a la persona. Eso posterior a haber validado que quiera algo, por supuesto, que eso ya hablamos de un prototipo. El prototipo sería, no tengo nada que darte todavía, te ofrezco esto, ¿estarías dispuesto a pagar por esto? Mira, en base a todo lo que aprendimos del problema, configuramos como una propuesta de papel, algo que está en el papel y que todavía no es una realidad. Pero cuando vamos a un MVP, que es un mínimo producto viable, si alguien no lo conoce, deberíamos ir a lo más simple primero, ¿vale? Que de verdad el concepto de MVP es algo que es bastante conocido afortunadamente, pero la mayoría de las veces la gente no hace MVP de verdad. Todos quieren demasiado desarrollar cosas y complejizan mucho. Eso nos va a poner muchas dificultades. Si traen algo demasiado definido, el momento de adaptarlo al mercado se va a complejizar mucho. Entonces, MVP de verdad, algo muy simple. ¿Es rentable mantener a alguien acompañando a una persona ciega durante, no sé, 3 horas diarias? Obvio que no es rentable. Pero nos va a permitir generar el aprendizaje necesario
para con ese aprendizaje, en paralelo a lo mejor estamos haciendo la programación de la primera versión tecnológica, que todavía es básica también. Queremos ponerle que pueda dar la instrucción en múltiples idiomas. Bueno, a lo mejor todavía esa versión no. La versión 3 a lo mejor sí. Entonces aquí necesitamos validar la hipótesis del cliente, el precio y la propuesta de valor. Ya vamos a poner en juego algo real. Vamos a salir del solamente el problema y vemos cuánto está dispuesto a pagar, por qué. Imagínense que nosotros tenemos la idea de darles algo que te voy a dar un super asistente para guiar a la persona ciega. Pero ese super asistente se vuelve muy caro por diferentes razones técnicas. Y entonces, antes de lanzarnos a eso, aprendamos, a ver, mira, yo en base a lo que tú me has contado tu problema, a lo que he entendido de tu comportamiento, a lo que he entendido de ti, te quiero ofrecer esto, cuando estamos en el prototipo, en el papel, te ofrezco esto con estas características y te lo vendo a tal precio, o con tales condiciones, o con tal suscripción mensual, a tal precio. La persona pues no va a decir que no. Perfecto, ¿por qué no? Entendemos que realmente es algo que no puede pagar, o que le parece excesivo directamente. A lo mejor sí le puede pagar, pero le parece excesivo. Ok, ¿cuánto podrías pagar? ¿Cuánto te parece un precio justo? Y en base a eso configuramos. A lo mejor eso nos va a llevar a decir, es imposible darle a ese tipo de clientes algo a ese precio porque es demasiado poco. Ok, a lo mejor abortamos la misión en ese camino. O a lo mejor, vale, es poco, pero algo se podría hacer con eso. Y ahí me pongo creativo, ahí viene la creatividad. Creatividad enfocada en cómo logro hacer algo que dé las prestaciones que necesitamos, pero a muy bajo precio. Pero un poco esa es la secuencia, ¿no? Y entonces, bueno, ya vamos a la puesta en operación, que aquí ya es como, ¿qué es lo que les decía antes? Pasamos. Acá se produjo, debería haberse producido el Problem Solution Fit. Perdón, el Product Market Fit. Es decir, en la etapa anterior ya logramos tener algo, perdón, me estoy enredando. El Problem Solution Fit ya lo logramos tener algo que satisface un problema real y que tenemos una capacidad de decir que esto tenemos una versión de solución y aquí ya vamos a tratar de configurar, transformar eso en un negocio. Entonces, aquí tenemos que trabajar los diferentes aspectos del modelo de negocio. Aquí ya empieza a importar, bueno, que cómo te lo voy a entregar. Que realmente mi cadena productiva va a ser con maquiladores o voy a producir todo yo y necesito medios de transporte, cuántos son los costos de un medio de transporte, hasta qué rango voy a atender, voy a definir una estructura de costo de qué forma, yo necesito personas para darte mi servicio, esas personas las voy a tener contratadas permanentemente y van a ser costos fijos de mi empresa o les voy a pagar cuando necesito de algo, por lo tanto son 100% costos variables. Como que estoy pensando en la diferencia entre ser un Uber o ser un sistema anterior que podría haber sido para los taxis es, tengo personas contratadas o no, eso empieza a configurar muchas necesidades diferentes, como una estrategia de costos variables que es muy escalable, la otra es una estrategia de costos fijos que tiene muchas ventajas, pero no es escalable. Hay muchos temas ahí que resolver, pero los debería resolver en la medida que tengo lo otro totalmente claro. Entonces, aquí ya encontramos la receta. Empezamos a encontrar la receta de toda esa configuración, a probar aspectos de la receta. La gracia es que todo lo que estoy probando aquí son cosas que están en nuestras manos. Nosotros como fundadores podemos cambiar 10.000 veces si queremos todos esos aspectos del modelo de negocio para responder mejor a el problema segmento, a esa necesidad del mercado que antes ya validamos. Entonces, antes estamos trabajando con lo que no depende de nosotros. Podemos encontrarnos con una puerta en la cara de, no, aquí no es, y simplemente no es, y por más que queramos no va a ser, porque no podemos dar vuelta al mercado para que quiera algo que no quiere. Pero acá sí estamos trabajando sobre aspectos que van a depender de nosotros y podemos hacer pruebas. Entonces, aquí también es probar recetas, no casarse de inmediato con la primera versión. Acá ya empezamos a necesitar una alta dedicación. Este es el momento de renunciar al trabajo de jornada completa, si alguien no ha renunciado todavía. Acá vamos a encontrar nuestro modelo de negocio ya validado. Y aquí nos tenemos que fijar en el producto o servicio que busca la replicabilidad,
desarrollar capacidades productivas, desarrollar el embudo de ventas. Acá ya vamos a tener que pensar en un canal de adquisición, es decir, algo que vaya a ser más repetible, aunque todavía no sea el más eficiente, etc. Y luego estaríamos en la estabilización, que estamos hablando de, acá es procesos. O sea, ya tenemos una receta, vale, pero esa receta, lo típico que pasa en la etapa anterior es que de repente empezamos a producir nuestro producto o servicio y nos colapsamos y no tenemos capacidad de vender, nos ponemos a vender, no tenemos capacidad de producir, y así unas dinámicas del huevo y la gallina, que empezamos a correr para allá, empezamos a correr para acá, y sí, todo da resultado, pero el problema es que hasta el momento en que no podamos tener todo haciendo al mismo tiempo, no vamos a lograr dinero real. O sea, como llegar a punto de equilibrio, por ejemplo, que debería ser nuestro primer hito financiero, es decir, el momento en que nos podemos pagar a nosotros mismos y a todos los que indispensablemente necesitemos y llegamos a nuestro primer punto de equilibrio de igualar ingresos con egresos. Para eso tenemos que, eso ya sería la etapa de estabilización y estos procesos, trabajar procesos en base a iteración para lograr la eficiencia. Entonces, acá tenemos que modelar procesos. Acá es donde la empresa empieza a ser, ya estamos hablando de una empresa y empiezan a hacer las cosas también más aburridas. Y acá muchos fundadores que son excelentes para la etapa inicial son pésimos en esta etapa porque no les gustan hacer cosas repetitivas y hay que hacer muchas cosas repetitivas. Entonces, en esta etapa, si tienen la posibilidad y son de los fundadores que les gusta la creatividad y no hacer cosas repetitivas todo el día, empiezan a contratar gente que si no se desespera haciendo cosas repetitivas, etcétera, y con esas personas empezar a trabajar los procesos. Consejo para trabajar los procesos: por más que a lo mejor yo no tenga las mejores habilidades para ejecutar ese proceso, la recomendación es hacer ese proceso por primera vez. Nosotros, como cofundadores, el equipo gestor, y una vez que tengo una primera versión mínima que ya me resultó, entonces lo empiezo a traspasar a un tercero y empiezo a trabajar en la optimización de ese proceso de ese tercero. Pero en los mayores problemas acá se producen por empezar a contratar gente para hacer algo que ni yo mismo hice nunca, que no vi a nadie más hacerlo, que ni siquiera sé si es posible hacer realmente. Entonces, ahí la probabilidad de que a lo mejor contrate a alguien y al mes le diga, ¿sabes qué? Para lo que contraté ahora me di cuenta que no tiene sentido, y empecemos incluso a inventarle trabajo a esa persona, es sumamente alta. Yo en algunos proyectos me pasó eso, desgraciadamente, y luego casi empezar a inventar trabajos como para las personas, es muy contraproducente en todo sentido. Acá vamos a tener una dedicación alta y acá ya tenemos que buscar punto de equilibrio, como decía, igualar ingreso-egreso. Acá el producto ya va a estar en una fase avanzada, acá tenemos que asumir roles, acá ya sí el cofundador programador, que es el mejor programador del mundo, va a tener sentido y que se quede en su trinchera programando. Y tenemos que cambiar la dinámica, aquí tiene que cambiar el workflow. En las etapas iniciales, eso no lo comenté antes, en las etapas iniciales nuestro flujo de trabajo debería ser muy como en grupo. Si somos, no sé, 3 cofundadores, a lo mejor vamos a tener reuniones todos los días prácticamente. Y vamos a estar un poco todos en todo. Y repartiendo las horas muy contingentemente, de acuerdo a lo que se vaya necesitando hacer para lograr los objetivos lo más rápido posible. Ya en esta etapa no. En esta etapa hay que tomar posiciones en la cancha, por decirlo así, ir optimizando todo eso. Y aquí necesitamos también empezar a optimizar el embudo de eventos. O sea, antes logramos un primer embudo de evento, una primera versión de mi cliente aparece por aquí, yo lo tomo por acá, logro que cierre por acá, si me dijo estas objeciones le digo esto. Acá ya eso tiene que ser un proceso como continuo, que lo vayamos a repetir, que se mantenga en el tiempo y que vaya siendo más eficiente. Finalmente, en la etapa de crecimiento, acá ya buscamos la rentabilidad. Hasta el punto anterior estábamos sobreviviendo, básicamente. Y hasta el punto anterior estamos siempre con el deadline encima. Y eso es algo que muchas veces los emprendedores, cuando les preguntamos, no tienen definido. Recomendación como define tu deadline. O sea, cuánto tiempo, si estamos en la etapa anteriores, es cuánto tiempo te queda de vida.
dadas las condiciones actuales, porque recibiste un fondo, porque estás invirtiendo tu ahorro, porque las condiciones que sean, cuánto tiempo tenemos para lograr los objetivos que se han definido. Y ahí hay que evaluar si ese deadline es realista. Hay a veces en que fundadores me dicen, bueno, es que tengo 2 meses más para lograr estar facturando $10.000 y actualmente he facturado de forma suelta $1.000 en todo un año. Es como, no es muy realista que vamos a lograr eso en 2 meses. Entonces, si ese es el caso, como que busquemos cómo estirar ese deadline, cómo conseguir otros recursos que puedan darnos más oxígeno. Si tenemos el deadline suficiente, no gastemos el oxígeno en buscar más oxígeno, ocupemos el oxígeno en lograr llegar a donde tenemos que llegar. En esta etapa ya de crecimiento somos autosustentables y por lo tanto no nos vamos a ahogar a menos que empecemos a hacer la máquina muy pesada. Y ahí sí nos podemos ahogar. Entonces aquí en esta etapa hay que cuidar las finanzas. Acá es la etapa para pensar a lo mejor en tener un CFO, un encargado de finanzas si no lo tenemos, o nosotros mismos empezar a tener extrema vigilancia de eso, porque en esta etapa el gran riesgo es crecer muy rápido, hacer cosas muy aceleradamente, y algo que si íbamos lento pero seguro, íbamos a demorar bastante, pero íbamos a llegar a puerto y nos ahogamos a la mitad del camino porque empezamos a acelerar demasiado, a meterle demasiado peso, conseguimos un inversionista que no sé qué, le pedimos más de lo que necesitamos, no teníamos que gastar ese dinero, así que contratamos a 100 personas y antes teníamos 3 que apenas lográbamos manejar, entonces contratamos personas innecesarias, etc. Entonces aquí hay que ampliar de forma coherente y ordenada las capacidades comerciales y productivas, además de evaluar nuevos mercados, segmentos y soluciones. Ojo con eso, ¿vale? Porque aquí viene, en esta etapa es razonable pensar a lo mejor en internacionalización, que es algo que a muchos empiezan a pensar demasiado pronto. Pero también hay que ver qué tan necesario es. Aquí queremos mejorar la rentabilidad. En general es más fácil mejorar la rentabilidad en el mercado en el que me encuentro que ponerme a internacionalizar y encontrarme con muchas otras cosas que me van a hacer tener que adecuar la receta que ya tenía. Acá es explotar al máximo, generar la mayor rentabilidad posible, lograr el primer hito de rentabilidad, una rentabilidad que empieza a ser interesante para un potencial inversionista también, si lo que queremos es crecer muy rápido. Esa rentabilidad va a hacer que la bola de inversión se mueva si es el camino que tenemos definido, si tenemos definido un camino de crecimiento más tradicional en donde no buscamos inversiones tipo startup de alto crecimiento, sino algo más de mi ganancia como fundador es la rentabilidad que deja la empresa, las utilidades que deja la empresa al final de año. Este es el momento en donde esas utilidades pueden empezar a existir, podemos a final de año empezar a hacer retiro de utilidades, etc. Y aquí ya tenemos que estar obviamente dedicados full al proyecto, y acá ya tenemos Product Market Fit cuando ya llegamos a esta etapa, y aquí tenemos que invertir significativamente en marketing, en ventas. Acá es donde multiplicamos. Antes logramos algo que era eficiente, vale, aquí en multiplicarlo logramos que 2 vendedores vendieran tanto cantidad mensualmente, lo logramos estabilizar durante 6 meses y que de verdad se mantuviera. A lo mejor en la etapa anterior logramos todo eso. Aquí es donde, bueno, entonces ya encontraste la receta para que esos vendedores funcionen. Contratemos 10 vendedores más si quieres, si te alcanza la capacidad organizacional y de inversión para sostener eso. La mayoría de los casos la recomendación sería contratar 2 y después 3 y, bueno, no 10 de una, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, recomendaciones: definir hitos dentro de las grandes etapas. Yo ahora hablé de grandes etapas. Estas etapas, depende del caso, pueden durar meses si logramos recorrer todas las etapas de una idea hasta generar rentabilidad en año y medio, 2 años, si eres muy rápido, muy exitoso, pero puede ser que se alarguen mucho más. Y bueno, tenemos que definir hito intermedio porque si no se nos va a empezar a olvidar la gran hito de la etapa. Con eso solucionamos cuello de botella particulares. Hay que el definir esta etapa es tan importante porque, como dije al principio, nos va a permitir navegar en esta abundancia. Que hoy hay demasiada abundancia y esa abundancia
es buenísima, pero puede ser peligrosa si no sabemos utilizarla. Entonces, acá las recomendaciones, sabiendo en qué etapa están, en qué parte del mapa yo estoy, evalúo qué es lo que se me ofrece allá afuera. Recomendación: evaluar con empatía y pragmatismo los intereses y objetivos de tus contrapartes, sea de un fondo de inversión, sea de un fondo de financiamiento gubernamental, sea de que te invitaron a no sé qué otro parte a presentar. O sea, aquí es como, no seamos ingenuos, como que todas las otras contrapartes tienen intereses organizacionales y intereses como persona, la contraparte que está al frente, porque le pagan por algo y al final del año tiene que haber logrado ciertos indicadores de algo que puede ser que le den un ascenso o hagan que lo despidan. Entonces, tenemos que ser pragmáticos con eso no los convierte en malas personas, los convierte en personas normales que necesitan generar ciertas cosas y nosotros podemos ayudarle o perjudicarlo para eso, entonces necesitamos entender eso, saber con quién estamos jugando. Conociendo eso, ahí negociar para buscar condiciones que beneficien a todas las partes y la oportunidad de evaluarla realmente si nos entrega recursos prácticos para cumplir los objetivos, un poco sabiendo el deadline que habrá de antes, necesitamos ganar oxígeno y esto nos va a dar oxígeno. ¿Tenemos oxígeno? No. Si es que no tenemos oxígeno, no nos gastemos el oxígeno en conseguir más oxígeno, a menos que tú vas a destinar un mes de oxígeno y te van a dar un año de oxígeno. Eso es un buen negocio, pero muchas veces me encuentro con proyectos que es como, esto te va a gastar 2 meses de oxígeno y te da 3 meses de oxígeno. No sé si eso es un buen negocio, eso solamente nos distrae como las pocas energías que tenemos y nos va debilitando, porque una cosa es como el oxígeno y otra cosa es como que también emocionalmente uno se va desgastando en el tiempo si los resultados no se empiezan a producir. Entonces nos entrega recursos económicos para ganar tiempo, lo que está diciendo está alineado con la etapa actual. Eso es lo clave. Es como, es que me ofrecieron inversión de no sé qué, o me ofrecieron ir a dar mi pitch a no sé qué lugar donde van a estar tales empresas que pueden ser potenciales clientes porque están haciendo algo de innovación abierta. Si estamos en la etapa inicial, eso no tiene sentido. Como, si tú no sabes quiénes son tus clientes, como, ¿esos son tus clientes esas empresas? No tenemos una respuesta a eso, como... No tiene sentido que nos vayamos a meter ahí. Si estamos en una etapa más avanzada, bueno, sí, esas empresas que van a estar ahí son nuestros potenciales clientes, va a estar la persona adecuada dentro de la empresa, va a estar otro que nos puede llevar a la persona adecuada, y así ir evaluando todo para ver si está alineado y si no es como, buenísimo, muchas gracias por la invitación, pero tal vez podemos hablar más adelante, me gustaría quedar con contacto, tal vez en 6 meses más, esto es una buena oportunidad para mí, si me dejan las puertas abiertas yo feliz. Y los requerimientos no afectan el logro de mis objetivos actuales, ¿no? Entonces mantener el foco, porque si no nos empezamos a debilitar, es como, lo que pasa es, en general es esta regla de Pareto, o sea, el 20% de las acciones, del tiempo que estamos destinando, de los esfuerzos que estamos destinando, es lo que da casi el 100% de los resultados y el otro 80% no. Un poco el desafío, dado que lo que estamos haciendo es tan difícil, es dar vuelta a esa situación. Es como, nos podemos dar un 20% de gustitos, de hacer cosas que queremos hacerlas, pero a lo mejor no van a contribuir en nada, pero un 20% y el otro 80% que sea cosas que realmente se necesitan hacer. Y para finalizar, entonces, a evitar la ansiedad, hacer el paso a paso con claridad, separar la ejecución de la evaluación de los pasos, es un tip bien claro. En general estamos como ejecutando y evaluando. Y es como, hicimos tal cosa, definimos que íbamos a ir a hablar con tales clientes para ver qué pasaba, nos juntamos, hablamos con dos, nos juntamos el otro día los cofundadores y decimos, oye, es que no, lo que nos dijeron, no sé qué, no, hay que cambiar todo. Y empezamos a cambiar todo y es como, a ver, no. Para sacar resultados había que hablar con 10, 20, 30. Entonces no vamos a sacar resultados con los dos. Como definimos una etapa de ejecución, otra de evaluación, porque si no es natural que estamos haciendo ambas cosas a la vez y eso solamente nos lleva a la confusión. Sustentar los pasos con datos, eso no es algo que se nos ocurra a nosotros, es la forma en que Google y las grandes empresas del mundo hoy en día consiguen resultados, porque hacen todo en base a datos, tienen una capacidad brutal de hacer un análisis meticuloso. Nosotros no vamos a tener esa capacidad, pero si nos esforzamos podemos hacer cosas muy buenas que nos lleven a entender con evidencia sólida nuestro mercado. Y finalmente también cuidar el bienestar, ¿no? O sea, esto no es una carrera de velocidad, esto es una maratón. Entonces, si no nos cuidamos, no vamos a llegar hasta el final.
mantener mínimos de bienestar. Así que eso, solamente destacar que en Quiltro acompañamos precisamente a los fundadores, tanto en etapas de validación, en etapa inicial, hasta etapas de crecimiento, a realizar todo ese proceso de crecimiento. Somos como una especie de personal trainer para que se logren los resultados con la calidad que se necesita, la velocidad que se necesita y no nos perdamos en el camino, y mantenemos esa objetividad externa para tratar de mantener ahí el timón bien puesto a donde se tiene que ir y no a donde a veces cuando estamos dentro de la caja somos parte de la organización y tenemos todas las ansiedades, conflictos, etcétera, no somos capaces de ver. Así que ahí la invitación es a contactarnos y pedir una reunión para evaluar el caso si alguien está interesado. Así que muchas gracias y lo dejamos invitados a hablar más. Ahí si alguien tiene también puede dejar a través de redes, comentarios, dudas. Es un tema que da para mucho, yo creo, pero esta es la parte más importante de constantemente hacemos cosas que no son las adecuadas para nuestra etapa. De verdad que es uno de los problemas que más veo en el ecosistema, porque a veces el ecosistema también te empuja a eso. O sea, es que de repente te ponen al mentor que es experto en finanzas y empieza a hacer las de CFO cuando tú estás en una etapa inicial. Y es como, a ver, 3 etapas más ya viene ese CFO muy pro. ¿Por qué esa organización te puso a eso, aunque no es adecuado para esa etapa? 1, porque a lo mejor no lo sabe simplemente. O 2, porque fue el que pudo encontrar y necesita cumplir indicadores. Entonces, bien, no están haciendo nada malo, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos para que cuando escuchemos a esa persona seamos capaces de filtrar si lo que nos está diciendo es adecuado para nosotros o no. Y si no, buenísimo, lo escuchamos, aprenderemos cosas, pero son cosas que no van a tener una aplicación para la etapa en la que estamos. Así que, muchas gracias.